Lo tenemos a Guillermo Fernández, licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador de Córdoba Global, para entender qué está pasando a escala internacional, por qué es clave la jornada de hoy y cómo va a cambiar lo que está pasando en el mundo a partir del 24 de febrero de 2022. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Nicole, por la invitación. Hoy es un día que va a cambiar el mundo, básicamente. Hoy va a cambiar el mundo y vamos a repasar, antes de interiorizarnos en el tema, ¿qué fue lo que dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti esta mañana en Casa Rosada? Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vengo a comunicarles la posición oficial del gobierno argentino con respecto a la situación en Ucrania. Argentina reitera su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Les leo el comunicado de la Cancillería, que ya está subido al sitio oficial del gobierno argentino. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Pasada la palabra de la portavoz presidencial sobre la posición que toma Argentina, Alberto Fernández también escribió en su cuenta de Twitter que lamentaba esta situación, que le parecía un conflicto que debía tomarse por la vía diplomática. Hay que decir que Alberto Fernández no ha tomado una postura dura frente a este conflicto, como sí lo ha hecho Alemania, como sí lo ha hecho Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos, que han anunciado sanciones económicas y que han repudiado el accionar de Vladimir Putin. Esto no lo ha hecho la Argentina, pero ahora sí vamos a hablar con el especialista. Sí. Guillermo, me imagino que debes tener el teléfono incendiado. ¿Se veía venir este conflicto de esta magnitud? A ver, se venía hablando de la escalada, la posibilidad de invasión. Yo literalmente, en mitad de la madrugada me levanté, agarré mi celular y vi el mensaje invasión de Rusia a Ucrania. O sea, que es decir, lo seguiste, no te despertaste con la noticia, sino que lo seguiste. La invasión inició en 2 provincias que Putin declaró independientes. Bueno, hay que aclarar algo que siempre hay que hacer un poco de historia, pero esto viene de un conflicto de 2014, cuando fue que Ucrania quiso unirse a la Unión Europea. 2014. Exactamente, de ahí empiezan las tensiones que se da con la anexión de Crimea. Crimea es la península que está al sur de Ucrania. Perfecto. Rusia se la anexiona unilateralmente, la toma. Argentina se declara también en contra de eso, porque sigue el principio de Malvinas. O sea, nosotros no reconocemos a los británicos en Malvinas, con esta idea de ellos no pueden elegir si son una población implantada. Es decir, que no reconocimos en ese momento la posición de Ucrania. Tenemos en mapas donde la posición muestran rusa, la posición rusa. Sobre Crimea. Sobre Crimea. Y ahora, nuevamente, ¿qué pasa con esta situación? Se declara esta unilateralidad sobre Crimea, surge un conflicto y un desorden político interno en Ucrania que va a llevar con la llegada del actual presidente y se va a empezar unas políticas anti-Rusia. O sea, antes se enseñaba ruso. Ucrania es un país que tiene más de una lengua, aparte del ucraniano. Claro, hoy varias personas comentaban su situación en las 2 provincias que declararon su independencia, que se habla ruso, se trabaja incluso para corporaciones rusas, y ahí estamos viendo lo que vos decías, Crimea, que ya está anexada a Rusia, donde está el mar de Azov, y después las zonas que, sí. Esa línea... Esa región es la que se llama el Valle del Donbass, porque es un río que pasa por la región y tiene 2 regiones, Donetsk y Lugansk, que son los mismos nombres que las ciudades capitales de la región. Ambos lugares tienen una gran población rusa, o sea, hablan ruso, son étnicamente rusos. Desde el lado de América nosotros no identificamos muy bien la diferencia entre ucraniano y ruso, escuchamos ucraniano y escuchamos ruso, nos suena igual, pero hay ciertas diferencias. La cuestión es que Ucrania como tal comparte mucha historia con Rusia. Uno puede encontrar al Estado ruso, Estado ucraniano, como lo tenemos actualmente recién en el siglo XX. Anteriormente eso, la historia estaba íntimamente unida con el Imperio ruso. Es decir, que podemos tomar el inicio de este conflicto bélico también por la intención de Ucrania de separarse de ese régimen y anexarse a la Unión Europea. Es una cuestión ideológica y no territorial. Exactamente, estamos pensando no el hecho tampoco de decir anexionarse, porque eso implicaría dominio y control contra voluntad,
sino formar parte, unirse a la Unión debido a todos los beneficios que esta trae. La cuestión es que también la Unión Europea era un poco reticente a la Unión porque implica, tenés que tener un nivel de corrupción muy bajo, Ucrania no cumplía del todo esos requisitos, debía tener una economía bastante estable, que era lo mejor que tenía, había estabilizado bastante su moneda y su economía, para poder formar parte. Pero la cuestión es que la influencia rusa está ahí, está siempre, y la cuestión estalla porque en los 90, cuando la Unión Soviética implosiona y surgen todos sus estados, aparecen tres en la costa del Mar Báltico, que son Estonia, Letonia y Lituania. Estos tres estados muy chiquititos y muy débiles de por sí, a principios del 2000, una vez que estabilizaron su política interna, aplicaron para unirse a la Unión Europea, se unieron y al poco tiempo se unieron a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar de los aliados de Estados Unidos. Y eso es lo que Rusia no quiere, porque te unís a la Unión Europea, básicamente te vas a unir a la OTAN poco después. Bueno, ese es el conflicto. Por ahora la OTAN no ha dicho que no va a desplegar sus fuerzas en se declaró Ucrania. en contra, sí. Abogó por una cuestión de paz y no intervienen por una cuestión más técnica de lo que es el Tratado del Atlántico Norte. No pueden atacar ellos, es una alianza defensiva más que nada. Pueden intervenir, sí, pero no atacar directamente. Además es que existe otro organismo que se llama OTAN más Rusia, que esa está paralizada desde 2014, que era una instancia de colaboración entre Rusia y la OTAN. Claro, bueno, ahí estamos viendo las zonas que están actualmente bajo control ucraniano y las que están, las autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Actualmente no cuenta Ucrania con este respaldo militar por el cual vos hablás, debido a distintos tratados internacionales. Actualmente, en la tarde de hoy, en la hora argentina, ucranianos contaban que se unían voluntariamente al ejército sin tener conocimiento de armas. El ejército ucraniano tiene mucha conformación femenina y voluntaria, por ejemplo, porque bueno, están sumándose para defender a su país. Hay varias regiones que han sido afectadas, digamos. La guerra y la intervención ha salido de esta zona y ahora está hacia el norte de Kiev con, digamos, lo que eso implica llegar a la capital del país. Una de las implicancias más importantes fue Chernobyl, porque la región, la área de exclusión de Chernobyl, que es la zona con más radiación, fue atacada, fue bombardeada con artillería rusa. Algunos medios, hay que tener en cuenta que en la guerra no se tiene la información de una y saber bien qué realmente pasó hasta después de los hechos. Habría sido bombardeada la región, otros medios dicen que no, pero lo que sí se sabe es que ya está bajo dominio ruso y que está a 3 horas de viaje en auto de Kiev, o sea, está muy cerquita. Fue una guerra que empezó de 3 frentes directamente a Ucrania. Una por el lado de lo que estamos viendo de Donetsk y Lugansk, que ya penetraron por ahí. Otra es más sobre la frontera rusa hacia el noreste, y Crimea, naturalmente. Pero Rusia tenía tropas en la frontera con Bielorrusia, que es aliado de Rusia, y en la región de Transnistria, que es una región que está en conflicto con Moldavia, que queda al oeste. O sea, sí, aquí estamos viendo, claro, la zona que vos estás diciendo cercana a Kiev, donde los ciudadanos ucranianos tratan de escapar y la verdad que es compleja la zona. No hay actividad aérea, los aeropuertos han sido tomados, lo que le suma conflicto a una Ucrania que vos describías en sus características, quizás no tenía la preparación como tiene Rusia misma. Rusia apostó principalmente por un ataque a la Fuerza Aérea Ucraniana, la cual hasta el momento de los hechos ha avanzado bastante, especialmente porque Rusia está con los nuevos aviones Sukhoi, que los ha usado en Siria, probándolos básicamente para poder mejorarlos. ¿Y está el temor de un ataque nuclear? ¿Lo ves factible? No, el ataque nuclear es un arma disuasoria como tal y solo uno la llegaría a usar contra otra nación nuclear de por sí. Ucrania no es una Ucrania, nación. hay que tener en cuenta este punto. Ucrania no es nuclear, además de que tiene 44 millones de habitantes, tiene más o menos la misma cantidad que nosotros. Uno cuando sabe la población puede sacar una deducción de cuánto es su potencial militar, o sea, cuántas tropas va a tener. Pues entonces 44 tenés menores que no pueden ir. ¿Cuántas personas habitan en Ucrania? 44 millones. 44 millones. 44, 40, por ahí anda el número, porque es un censo viejo. Pero bastante, como Argentina. Es como Argentina, pero es un país un poquito más chico que Argentina. Mientras que Rusia tiene 140 millones de habitantes, o sea, tiene 100.000 más.
No, 100 millones más de habitantes que Ucrania. O sea, su potencial de tropas es mayor, además de que su armamento es mayor. Tiene un 80% de su material bélico en la región, sin contar que la región más militarizada de Rusia es Kaliningrado, que es ese pequeño sector, un enclave que tienen entre Polonia y Lituania. Es decir, cercano a Ucrania. Cercano a Ucrania. OTAN tiene un plan ante una posible agresión rusa total sobre Europa. Claro, tenemos un mapa de los aliados de cada bando, de Claro. Ucrania y de Rusia, porque si bien Ucrania tiene toda la debilidad que decís, poblacional, económica, armamental, tiene aliados fuerte. Por caso, ahí estamos viendo Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Rumania, y también apoya la Unión Europea, mientras tanto Rusia tiene Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, y bueno, los aliados que están también en contra de lo que es el eje de Occidente, por caso Venezuela. Quiero aclarar un pequeño detalle. Ucrania como tal no tenía nada firmado con la OTAN ni con la Unión Europea de alianzas militares. O sea, como tal, nadie lo iba a defender. Estaban por su cuenta. Estas son alianzas. La cosa es que cuando empieza la crisis en 2014, todo Occidente, por así decirlo, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, empiezan a acercarse a Ucrania para tratar de defenderla de Rusia, que lo que terminó forzando es que Rusia se interesara cada vez más en la región, porque cuando Putin habla, diciendo que no confía más en Occidente, se refiere a lo que pasó con los bálticos. Ahí en el mapa se ven los 3 puntitos chicos que están al oeste de Rusia sobre Bielorrusia. Sí. Esos son Estonia, Letonia y Lituania. ¿Que corren riesgo hoy? No corren riesgo porque forman parte de la OTAN. A Rusia se le ocurre invadir Estonia, activa todo el sistema de la OTAN, donde tenés Francia, Reino Unido, ¿Puede Estados pasar? Unidos. No va a provocar a la OTAN. Vos decís que Rusia no. Por eso con Ucrania se metió, porque Ucrania no formaba parte de la OTAN. Y Estados Unidos tampoco tenía interés de sumar a Ucrania en la OTAN porque le iba a provocar a Rusia. Es decir, que por el momento no tenemos tanta posibilidad de que este conflicto se globalice, pero lo que está pensando acá cualquiera que ve nuestro programa, que está al tanto de estas noticias, es qué va a pasar con Argentina y con el resto del mundo. Podemos tener, algunos hablan de una tercera guerra mundial, otros hablan de una posible alianza de Argentina con el régimen oriental. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, la realidad, y esto, bueno, es medio futurología, así que no sé qué va a pasar a ciencia exacta, pero Argentina como tal siempre se declaró en contra de todo lo que es agresión. Nosotros siempre formamos como un bloque de países pacíficos, no queremos que haya conflictos de guerra, a pesar de que en nuestra historia hemos tenido muchas guerras. Ante la cuestión rusa nosotros siempre nos mantuvimos del lado anti-Estados Unidos, más que nada con el gobierno kirchnerista. Sin embargo, Sí, cuando se dio Crimea... por ejemplo, en las redes sociales de Alberto Fernández, una de las últimas imágenes es estrechándole el brazo a Putin en su último viaje a Rusia. Claro, ¿no? pero el tema está que con Crimea, cuando se dio Crimea, empezamos a tener un quiebre, a tal punto de que Rusia apoyaba nuestra reclamación sobre Malvinas y cuando se dio Crimea dejó de apoyarla. O sea, en ese sentido nosotros nos distanciamos en lo estratégico geopolítico. Nosotros volvimos a rechazarlo de Donetsk y Lugansk, porque Argentina ve como una población implantada la población rusa en la región. Que es lo que pasa en Malvinas, o sea, a nivel ejemplo, la para cuestión nosotros es que es una situación cuando uno similar. quiere saber por qué hay rusos en Ucrania, fue una política de la época soviética. Era muy común en la época soviética que se movieran poblaciones para tratar de afianzar todo el sistema y el régimen. Hay un montón de ucranianos, el 17% de la población rusa es ucraniana, es de origen ucraniano. O sea, están bastante cerca ellos también. Entonces, es difícil de ver cómo Argentina podría apoyar la geopolítica rusa cuando es demográfica. Piensa en la población que tiene. Le hace presión a otros países con políticas similares como es Kazajistán. La cosa es que los kazakos están más afinados a la política rusa. Todo el norte de Kazajistán, un país que es turco, porque étnicamente es túrquico, pero hablan otro idioma, kazajo, tienen segundo idioma ruso. Todo el norte de Kazajistán es rusa.
Ya, viene de hace rato. Así esta que política. bueno, sí, no, quizás no hay una amenaza latente inmediata, pero sí hay muchas naciones involucradas. Te agradecemos, Guillermo, por haber explicado en tan pocos minutos un conflicto que lleva años y que involucra a tantos países. Sí. Por supuesto, los invitamos a seguir en las redes sociales de Córdoba Global, un centro de estudios donde, aparte de informar minuto a minuto, dan clases sobre este tema. Sí, para el hablamos que de quiere política saber. internacional mucho. Tenemos un canal de Twitch donde hablamos de política internacional y ya hablamos sobre Ucrania. Ahí se viene el lamentablemente. streaming, entonces, Sí, en el canal de tenemos Twitch. el streaming, lo hemos hecho, un par de especiales de Ucrania y lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Un panorama internacional, cómo es la posición de Argentina, cómo es la posición de la Unión Europea, de Estados Unidos y qué está pasando en Ucrania. Lo acabamos de resumir acá en Los Turelos. Gracias de nuevo, Guillermo. Gracias, Nick.